Es necesario para poder pensar San Juan. También muchas veces por ahí hay un término en lo futbolístico que dice hasta Messi se para en la cancha, frena en un momento y se fija a quién le va a hacer el pase para poder continuar el juego. Cuando han pasado 3 meses ya, los 100 días del gobierno de Orrego, en un contexto nacional con características específicas, con un congreso, DNU, Pacto de Mayo, vaya si no hay un bagaje de situaciones por analizar. La persona que hemos invitado, la persona que va a hacer este análisis, que creemos puntualmente que puede pensar San Juan desde ese lugar, es Rodolfo Colombo. Gracias por venir, muy amable Colombo, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias María Silvia, Osvaldo, gracias por la invitación. Un placer. Colombo, esto que hemos planteado así ya a 100 días del gobierno de Orrego, en este contexto, en esta situación, ¿cómo lo ven desde el gobierno? Es una visión que tiene un par de caras, ¿no? Porque por un lado es el entusiasmo de lo que la gente votó, con el cambio, con la actitud de llegar con el entusiasmo a hacer lo que hay que hacer. Hay cosas que se pueden continuar, las que están bien, pero por supuesto todo lo que la gente entiende que quería ese cambio es para bien, para mejorar, para hacer lo que no se hizo o corregir lo que se hizo mal. Mañana se cumplen 100 días y en una situación muy difícil, porque si bien al presidente también lo votaron con esa actitud de cambio, la decisión fuertemente, por lo cual la gente también lo votó, de ese déficit cero, llegar a ese déficit cero a un costo muy fuerte para gran parte de la sociedad, que yo diría casi el 100% de la sociedad, es muy difícil. Fíjate, María Silvia, Osvaldo, que el ajuste, el gobierno nacional ha decidido hacerlo por las provincias y por los jubilados. El jubilado hoy ha perdido 1/3 de su haber en su capacidad de poder adquisitivo, el 35%. Entonces, cuando hoy plantean a nivel nacional, por eso hay varias voces que le dicen al presidente, hay mucho entusiasmo. Marcelo Orrego es el primero que salió a apoyar esta posibilidad del Pacto de Mayo para el 25 de mayo, porque los 10 puntos que plantea son los que venimos hablando hace tanto tiempo, que queremos que se cumpla y para tener una Argentina como país normal, para que el mundo nos mire de ese lugar y vengan las inversiones. Pero digo, si vos convocás a un pacto, a un acuerdo, a una conversación, a un diálogo, a un consenso, digo, tiene que ver con cuestiones, si no es solamente lo que vos pensás, sino veamos cómo lo acordamos ese consenso. ¿Por qué? Te pongo de vuelta el ejemplo del jubilado. Si hoy vos le das una actualización del haber ligado a la inflación, pero no corregís estos 3 meses que perdió ese 35%, o sea, no solamente va a ir siempre atrás, sino que va a tener un déficit enorme. Hoy la estadística marca que la compra de los medicamentos del jubilado ha bajado un 55%. La compra del medicamento, o sea, algo elementario, no estamos hablando ni de comer, ¿no? Entonces digo, me parece que es muy fuerte estas cosas, esto me parece que el gobierno tiene que entenderlo al momento del diálogo y que decir, bueno, vamos por esos 10 puntos maravillosamente, vamos por el equilibrio fiscal, vamos por el déficit cero, pero en el camino, hasta el Papa, después de haber estado con él, le dijo, che, corrijamos ciertas cosas, porque no puede quedar un desborde de aquellos que quedan fuera de ese camino o quedan en la banquina, ¿no? Entonces, bueno, desde lo provincial es lo mismo, ese ajuste nos ha pegado muy fuerte a la provincia, hoy la provincia, Marcelo siempre decía en campaña que gobernar es darle prioridad y administrar prioridades. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Fíjate los docentes, Osvaldo, María Silvia, ustedes lo hablan permanentemente con voces de distintos lugares. Digo, el docente entiende ese esfuerzo, todos estamos haciendo esfuerzo, entonces desde ahí, desde la provincia, es darle el 17%, por ejemplo, los 35.000 pesos, corregir el tema de la conectividad y del fondo para que en vez de 28 sean 40 desde abril, todo un esfuerzo provincial, ¿no? Y digo, lo mismo que la continuidad de las obras públicas en los que están a mediano o terminar. Eso también es muy importante, todo con fondos provinciales, cuando vos has tenido una restricción de fondos nacionales enorme, enorme. Y digo, entonces desde ahí me parece que todos tenemos que entender, el esfuerzo lo vamos a hacer todos, pero tenemos que entender también que la sociedad va a llegar a un punto que también hay que acompañarla en ese esfuerzo, con gestos, como por ejemplo que en la planta política no cobremos los 50.000 pesos que el mes pasado y este mes se les puede dar se le ha dado al empleo público. Son pequeños gestos, quizás no mueven el amperímetro financiero, pero sí es importante para que sí, che, el esfuerzo lo hacemos entre todos. Desde ahí, el gobierno provincial va a seguir haciendo todos los esfuerzos que se puedan hacer, pero también necesitamos que la nación ponga el equilibrio necesario para llegar al déficit cero, llegar al equilibrio fiscal, pero sin dejarnos a las provincias maniatadas, porque vos lo que hagas te termina perjudicando en el proceso del círculo virtuoso de la economía, como lo llaman los economistas. Por ejemplo, ahora el impuesto a las ganancias. Digo, si vos votás un impuesto que, como hoy están hablando de un piso del 1.000.000 de pesos, es muy bajo para la realidad que después
si vos no lo tenés de esa manera, primero que hay que ver si se coparticipa o no y toda esa historia que todavía no se sabe qué va a pasar. Pero a la vez, si vos lo pones en forma taxativa, digo, eso deja de ir al consumo. Digo, es matemáticamente, no es una cuestión de criterio, ya no es para el ahorro. Es para ir al consumo, para ese círculo virtuoso que decíamos, entonces tiene plata el ferretero, la posibilidad de una ampliación, de una inversión, de un emprendimiento, o por lo menos para la vida diaria. Entonces me parece que ahí es donde el gobierno nacional tiene que equilibrar. Nosotros estamos con esa expectativa, creemos que se está intentando ese equilibrio, y desde ahí San Juan, con todo el esfuerzo que está haciendo todo el gobierno, con Marcelo a la cabeza, de austeridad, la reducción real, hemos hecho más reducción que a nivel nacional. Rego dio la orden y se hizo, más del 35%, ¿no? Digo, en la planta política de mínima. Entonces me parece que eso también son señales fuertes. Bueno, a partir de ahí esperemos que ese equilibrio, 100 días, que empecemos a no solamente ver cómo atajamos penales, sino empezamos a poner las cosas para llegar al gol y que vivamos mejor los sanjuaninos, ¿no? Es que obviamente que gobernar una provincia es un millón de temas para tener en cuenta, y hay temas que son del diario trajín de los sanjuaninos. Eso que usted ha marcado recién es una visión macro de cómo son las relaciones que tienen que mantener con el gobierno nacional. Puertas adentro, por ahí la gente, y yendo a mí me gusta también hablar cosas de lo doméstico con la gente. Seguro. Porque hace a lo que tenemos que vivir todos los días. A lo que te pasa a vos, claro, a mí, claro, a María exactamente. Hay gente que espera cosas que parecen fáciles de lograr. Por ejemplo, los cortes de calle. Hoy ha habido manifestaciones en todo el país, las ha habido acá en San Juan también. Y esta mañana en la radio llovían los mensajes diciendo, ¿por qué? Yo voté para que esto no pasara más. Claro. Entonces, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, para empezar a dar esas respuestas? Ha habido muchas que ya se han dado. O sea, el hecho, hablabas de síntomas o de señales. El hecho de que Orrego se vaya a Buenos Aires en avión de línea, digamos, le da un final a una era de derroche. Seguro. Y de uso indiscriminado de la aeronave provincial y todo lo demás. Vos decías recién que con plata nuestra se hace esta perversidad de los insumos para el aborto. Sí. Pues lo mismo para el que paga el avión, somos todos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero digo, ustedes, digamos, tienen esa visión de que al sanjuanino, el sanjuanino los ha votado también por esas cosas, digamos, ¿no? Nosotros somos gente común que estamos gobernando hoy, que nos puso esa circunstancia, la vida y la necesidad de cambio que tenía la sociedad en San Juan también, como pasó en el país. El estado de las escuelas, por ejemplo. O sea, es fundamental eso para nosotros. Bueno, la gente explotó la semana pasada. Mirá, vos fijate, y no es por ir para atrás ni buscar... No, es que hay que ir para atrás, porque hace 20 años que a la escuela no le hacen un arreglo como la gente. Ese es el tema. Vos tenías un arreglo estival que se llama las obras menores, que lo arreglabas en verano, que no sabías cuánto te duraba, no había un mantenimiento. Entonces cuando llegamos, justo venía el verano para poder hacer esos arreglos que durante 20 años se hicieron, y se hicieron quizás muchas veces mal, o por lo menos sin control, y tenía más de 450 escuelas sin posibilidades de que en forma pronta pudieran recibir a ese alumnado y a la comunidad educativa. Digo, me parece que eso es parte de lo que, por ejemplo, Orrego, con muy buen criterio, dijo, vamos a corregir en verano, vamos a profundizar el problema de fondo que tenga esa escuela, pero vamos a hacer un mantenimiento anual. Claro. Digo, es sentido común. Vos lo que estás planteando, Waldo, no es ni más ni menos el sentido común. Claro, claro. Como hace la señora en su casa, como cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa. Digo, che, estamos en época difícil, nos ajustemos todos. Hay que hacer las cosas bien. Usemos creatividad, porque plata quizá no hay tanto, bueno, usemos los recursos desde la creatividad. El tema hoy de las marchas es inevitable cuando es en todo el país. Por supuesto que hay que ver cómo hacemos para que esa situación no perjudique a todos los demás que tienen que ir a trabajar, llegar a la escuela, a la universidad. Entonces digo, tiene que ver en ese equilibrio. La buena noticia, digo, hoy ha sido una marcha, pero es la primera que se corta en calle. Sí. Digo, han habido otras situaciones. Han sido cortes más chicos. Más chicos, bueno, pero hemos logrado que la calle por lo menos no se interrumpa el tránsito. Hoy, lamentablemente, fue un poco más amplio y fue más popular. ¿Y no se puede hacer una conferencia de prensa? Usted es jefe de asesores, ¿no es cierto? Así dicen. Ajá, muy bien. ¿Y por qué no asesora de esta manera? Hagamos una conferencia de prensa y digamos las cosas de que desde hoy son blancas o negras. Si ustedes cortan la calle, se los pueden llevar presos. O sea,
que sea una cosa, porque es ilegal cortar una calle. Cortar una calle ilegal, tampoco podés cortar el derecho que establece la Constitución Hágalo en la de la vereda, manifestación. hágalo Entonces en la digo, vereda. podés hacer en la vereda, Sí. podés hacer en media calzada, Sí. coincido. No, en media calzada no. Bueno, ponele no, medias en la tintas vereda. no. ¿Esto es blanco o negro? Bueno, digo media calzada para que pase por lo menos el vehículo. No. No, Y que no te gusta la no, media calzada. No, porque la calle es para que anden los autos. Vos porque no vivís en capital, entonces claro, querés que el vecino en la capital te No, en su sí vereda vivo salga en- la señora a comprar. No, sí, yo vivo todo el día en capital. No, sí, de la mañana y sí. la tarde estoy acá. Pero digo, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, en Buenos Aires se empezó a plantear el tema de la vereda. Sí, Me parece bárbaro. Sí. Digo, hay que equilibrarlo. Hoy ha sido la primera manifestación más fuerte, digamos, coincido, eso lo hemos estado hablando y no queremos que sea un perjuicio y que quien tenga que manifestar, manifieste, pero sin perjudicar al otro. Esperemos que lo podamos lograr. También está la justicia que tiene que actuar, ¿no? Y puede hacerlo de oficio. Totalmente, pero Entonces, no, digo, no bueno, cuenten pero con digo, esas cosas. nosotros estamos también porque hay una cuestión nos están diciendo que es porque no cumplimos, entonces parecería como que uno sale a reprimir. Y en eso hay que ser muy cauto. Yo no creo que sea así, cuando vos lo que estás, no vas a reprimir ni vas a tener violencia, sino es el hecho, che, hagan lo que tengan que hacer, manifiesten, pero sin perjudicar a otro. La justicia también podría actuar, ¿no? Se puede quedar todo el día en una plaza. Queda absolutamente exenta cuando en algún momento sí expresó que iba a tomar medidas al respecto. Y lo hizo solo para la Para los manifestación docentes. de los docentes. Claro. Y ahora hay un silencio absoluto en este sentido. En esto realmente hay que decir las cosas como Sí, son. hay que profundizar el tema porque muchas veces llevan niños en el reclamo de hoy, que era Claro, por el tema claro. merendero y más, hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay que hacerlo. Tomo No, el claro, guante. y decir que el que y- debe venir, es que los niños lo están utilizando Por para supuesto, eso. por supuesto. Yo soy de los que creen que hay que profundizar, son planes nacionales los que reciben en su mayoría, pero me parece que tiene que ver con esa actitud de que se multe a aquel que utilice un niño para una manifestación, porque encima pierde la escolaridad, ¿no? Claro. Colombo, que se han tomado una serie de medidas en estos 100 días. Usted un poco las está detallando. ¿Cuáles puntualmente rescataría en el momento que ustedes ingresaron al gobierno? Lo primero yo te diría es lo que te decía recién en la generalidad. Es decir, hacernos cargo de lo que la nación antes, en forma indiscriminada, si querés, venía a la provincia y que hoy la provincia no lo recibe y que eso significa obra pública, significa el tema docente, el tema del transporte público. Digo, todas esas cuestiones que hoy, quizás aún en la dureza de que las cosas están aumentando porque ha sido tremendo la realidad que se vive, más allá de la inflación, sino también el salto que ha habido. Es decir, si vos tenés un pasaje en colectivo que durante un año, elecciones mediante o lo que sea, no lo aumentás porque viene el Fondo de la Nación, y bueno, entonces es un problemón para el que viene. Si ellos hubieran ganado y continuado, es un problemón enorme porque vos tenés que actualizar esa tarifa. Bueno, lo dijo Rubinstein, que el ajuste fiscal era inevitable. O Lo sea, dijo el ministro Rubinstein de siendo- Economía de Massa. Siendo O sea, el posible ministro de Economía de Massa. exacto. Exactamente. Entonces digo, frente a esa realidad, creo que lo primero que uno advierte, un criterio muy firme de Marcelo Reo como gobernador, es decir, todo lo que podamos hacerlo con la provincia, no va a haber un peso para desviarlo en cosas que no tengan que ver con los objetivos que San Juan medianamente puede ir cumpliendo. Las viviendas que se han continuado y ya se han entregado algunas, ha sido con plata provincial, sin llegar los fondos nacionales. Ya destrabó el tema de la ampliación de la Ruta 40 y el túnel de Sonda. Estamos ahí con el tema del dique del Tambolar, que es realmente un problema por la cuestión de la deuda que se tiene con Camesa y demás. Pero digo, lo que en forma inmediata él planteó en campaña, o planteamos desde nuestra posición, que la educación, la salud y la seguridad van a ser prioridades, eso se está viendo. Digo, son decisiones fuertes, importantes para la provincia. En el tema de salud, por ejemplo, yo creo que con el total respaldo de Marcelo Reo, creo que el ministro de Obladez está haciendo un trabajo excelente, digo, tanto en la obra social provincia como en los fondos para poder administrar y sincerar una situación que venía durísima. Digo, hoy se ha firmado entre ayer y hoy se ha firmado el convenio con la farmacia para poder tener la realidad que El viernes. El El viernes. viernes fue. El viernes, yo me refiero a los días hábiles. Bueno, Claro, pero claro. sí. No Bueno, perdía nunca. No, nunca. Nunca perdía, nunca perdía. No, el viernes se firmó, digo, y es muy importante. También el tema de lo que cobra, para que no cobre plus el médico, el aumento que ha habido en el sistema para que reciba el médico. Fidelización. Fidelización y más rápido. Se vienen créditos para el sector productivo, comercio, industria, hay mucha expectativa en ese sentido. Ya los lanzó el Ministerio de Producción, muy bien ahí el ministro y el gobernador, otra de las prioridades que tiene. Y porque eso no es solamente un beneficio para el emprendedor o para el productor, sino por el círculo virtuoso, hablando de lo que genera, ¿no? Y generar empleo. El gran desafío de hoy,
achicando el Estado como lo estamos haciendo, digo, es generar empleo para que la gente tenga su trabajo. Así que esa actitud de destinar ese dinero, parte de las prioridades, para que ese crédito, esa innovación, esa posibilidad de un emprendimiento llegue, es muy importante, igual que para la cosecha, ¿no? ¿Usted cree que es importante explicarle a la gente y decirle detalladamente a la gente cómo recibieron la provincia? Yo creo que es muy importante. Yo creo que en lo personal... Y personalmente se lo pregunto, más allá de lo que sucede en los hechos. Personalmente siento que es muy importante. Área por área. Área por área y en el tiempo que hay que hacerlo. Sí, que el tiempo es ahora, es en ahora. los primeros 5 meses. No es más de ahora. Sí, los primeros 5 meses son, porque, bueno, en eso compartimos la idea, porque la gente quiere saber realmente por qué hay cosas que se vienen demorando o no tienen una respuesta ya, por ejemplo. Sí, por supuesto. Quiere saber y tiene el derecho a saber. Y tiene el derecho a saber. Pongamos el ejemplo de las escuelas, que es algo fácil de entender, digamos. En otras áreas, por ejemplo, turismo y todo lo demás, se puede escarbar mucho más para saber de dónde salían los fondos, qué se hacía con eso. Claro. ¿Por qué hoy no están esos fondos? ¿A dónde están esos fondos que Obra pública. Imagínate si es para decir cosas de la obra pública. Digo, y esto no se trata de carpetear a nadie. Se trata de hacer una radiografía, un diagnóstico y decirle a la gente, miren, obra social, pasó tal cosa. Nosotros teníamos los convenios rotos con tal. Se debía tanta plata a este proveedor, es tanta al otro. O sea, que la gente sepa por qué está costando tanto arrancar. Por supuesto, coincido totalmente. El gobernador tiene un comienzo de esa oportunidad ahora el 3 de abril, cuando haga el inicio del periodo de sesiones ordinarias. ¿Ahí se va a dar? Está viendo... Marcelo es una persona que siempre mira para adelante, ¿no? Y es muy importante eso, pensando en que la gente quiere, más allá de lo que pasó, que coincido totalmente con vos, Osvaldo, también saber cómo va a tener soluciones hoy, más allá del diagnóstico que hubo del por qué no estamos bien. Pero yo creo que hay que transparentarlo, porque a la vez me parece, con mucha humildad también desde lo personal, de que hay un cambio de paradigma en la sociedad argentina y en la sociedad nuestra sanjuanina. Ese cambio de paradigma dice, che, basta de lo mismo de siempre, basta el político cubrir al otro político. Aquí no se trata de carpetazo, se trata de decir la verdad. Es decir, tan difícil y tan extremo como algo simple y normal con tus hijos, con tu amigo, con tu hermano, que es decir la verdad, ¿no? Así que me parece que tiene que ver con eso. Transparentar no significa carpetazo para nadie. Transparentar significa, che, en esto hicieron bien, en esto hicieron muy mal, lo hicieron mal o no lo hicieron. Claro. Parece que tiene que ver con eso. Entonces hoy estamos como estamos, o se desviaba plata en otras prioridades, que para nosotros son otras las prioridades, y hoy esas consecuencias las estamos viviendo. El tema del agua. Digo, el tema de la escasez de los pozos y del cuidado que hubo, pero no es de ahora, de hace 20, 30 años, ya la universidad lo planteaba con una advertencia enorme. Y ellos han gobernado durante 20 años, no se hizo nada, o se hizo mal, o que nos expliquen, o que alguna vez nos hubieran informado por qué no se hizo la impermeabilización que tenía que ver, por qué la plata no hubo para la diversificación de riego, digo, por qué no ponerse de acuerdo para unos pozos nuevos, no, más allá de los diques que pudieron venir y demás. Parece que tiene que ver con esta cuestión de que se tenía una prioridad de una provincia que quizá era más importante cortar cintas, grandes titulares, pero no en el día a día, porque plata había. El problema es cuando pasa ahora que no hay plata, hay que ajustar, hay que llegar a ese equilibrio porque ya se acabó el país del despilfarro y la provincia de no dar explicaciones. Entonces desde ahí la gente sabe que hoy quizá el boleto lo paga mucho más, pero hay que explicarle por qué lo paga más. Bien. Coincido totalmente. Colombo, ¿qué es lo que se viene? ¿Mega DNU, un pacto de mayo? ¿Eso va a ocurrir? Si no hay mega DNU, dijo ahora Milei que no va a haber pacto de mayo, que mucho sentido no tiene. Yo creo que inteligentemente Milei con el pacto de mayo ha ganado tiempo. Me parece que ese es para mí el principal titular cuando hizo su comunicado. Puso un plazo, un plazo más lejano que el que se veía. Que él se veía con 2 meses muy complicados para los argentinos, ¿no? Hasta con un fantasma de devaluación, como hablan algunos. Entonces me parece que ganó tiempo. Ahora, digo, si el tema del pacto de mayo, DNU mediante, ley ómnibus que se ha achicado de más de 600 artículos a 290, si no me equivoco, es importante eso, pero desde ahí es, che, consensuemos, yo te lo decía un poco al principio, consensuemos qué es lo importante, qué podemos dar, qué podemos aprobar, tanto del decreto del DNU como de la ley ómnibus, porque es difícil quizás hacer todo en una sola sesión o en un par de sesiones. Lo que sigue, la prioridad es hay que darla. Aquí hay 2 temas que son prioritarios, que el gobierno lo plantea y nosotros también, desde Juntos por el Cambio y los gobernadores, que es una fortaleza grande que tiene el espacio, que son los gobernadores que de la misma manera que lo han votado Milei para el cambio, nos han votado los gobernadores para el cambio, ¿no? Entonces hay una autoridad moral de igual a igual. Digo, que jubilados,
por un lado, sin ninguna duda, y el tema de la reforma laboral. Digo, son dos temas que dentro de la ley ómnibus son muy importantes que se avance para poder llegar a un principio de decir, che... ¿Reforma laboral desde qué lugar? Porque vaya tema polémico, Colombo, ¿no? Sí, a ver, es un tema polémico. Si vos no querés, o los mismos que llevan 30 años con supuestos derechos en donde vos ves gremialistas ricos, no digo a generalizar porque a mí no me gusta que me generalicen, pero digo, en la gran mayoría ves gremialistas que se han eternizado y se han hecho millonarios mientras el trabajador de ese gremio cada vez ha estado más pobre. Digo, me parece que hoy el tener un sueldo en blanco en un trabajo, en el gremio que toque, no te saca de la posibilidad de estar en la pobreza o al límite de la pobreza. Y eso es muy duro, inclusive para el trabajador. Si saber que trabajás, que te esforzás, hasta cumplís sueños, porque te recibiste o te capacitaste, lo que sea, y no puedes llegar a fin de mes, me parece que es parte de un problema que también el gremialismo se tiene que hacer un autoplanteo, una autocrítica, y decir, ¿qué hicimos mal para llegar a cómo estamos? Al gobierno anterior, con la inflación que había, con el desastre de gobierno, no le hicieron un solo paro. Digo, y acá son los que salieron a defender cuando Massa era el candidato, en donde lo único que hacía era cada vez endeudarnos más y dejarnos un incendio, una tormenta enorme para los que veníamos. Digo, me parece que eso es parte de algo que se tiene que hacer autocrítica. Frente a esa reforma no es tocar los derechos del trabajador, sino hacer un sistema moderno. Vos no podés tener la ley de hace 50 años atrás. Digo, tenés que modernizarla a la realidad del emprendedor, de las pymes, la dinámica que hoy tiene esa empresa, quizás hasta filo familiar o mucho más chica que antes, y sin tocar los derechos, pero sí en donde la entrada y la salida del trabajador sea más ágil. Nadie dice tocar derechos, significa modernizar el sistema laboral. Pero son temas que tocan, lo mismo del sistema jubilatorio, como yo te lo planteaba recién. Es muy importante que nos pongamos de acuerdo en hoy el ajuste, el que más ha sufrido ha sido el jubilado, nuestro adulto mayor. No podemos jugar por ahí. Digo, si ese bono que se le paga de 70.000 pesos no va a haber, obviamente no tiene ningún tipo de fundamento para poder ligarse a la inflación. Entonces digo, hoy hablan de que 130.000 va a pasar con el abono a ser 200.000, redondeando 205.000 pesos, la mínima del haber del jubilado. ¿Va a ser desde ahí la reforma jubilatoria para que se vaya fijado a la inflación para que no pierda por lo menos en poder adquisitivo para adelante? ¿O va a ser de los 130.000 sin el bono? Esas son las cosas que también hay que debatirnos, María Silvia, porque si no, o ahora, si el presidente te convoca y te dice, esto es así y no quiero ni que lo hablemos, 130.000 es el básico, y entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Ahí no se puede acompañar. Es muy difícil. ¿Cómo lo acompañás? No, claro. No. ¿Cómo lo acompañás? Hoy el PAMI está, limitando para no asustar a nadie, pero el tema de los remedios en forma muy drástica también. Entonces digo, encima que cobrás 2 mangos, digo, y las cosas es que los viejos no tienen tiempo. Y el sistema previsional, perdóname si me extiendo un poquito, digo, porque es un debate hermoso que hay que darnos los argentinos, porque hoy hay que cambiarlo y mejorarlo. Pero no pasa por decir, agarro la privatización como un fin en sí mismo y un beneficio. Porque el tema del sistema previsional, hablando de que saquemos no carpetas, sino que se hagan cargo, fue por los 3,5 millones de jubilados que dieron con las amas de casa, con las moratorias y demás, que hizo, por un lado, darle un beneficio, bienvenido ese beneficio, pero nunca tendría que haber sido del sistema previsional. Podría haber sido un plan, en todo caso, para el adulto mayor, un plan social, digo, por resguardo a la situación, pero de ahí a tomarlo dentro del sistema previsional argentino, desvirtuás y tirás por la borda los 30 años de aporte de los otros 3 millones de argentinos que aportamos o que han aportado y que hoy cobran 2 mangos. Digo, me parece que eso también es un debate que hay que sincerarnos, decirnos bienvenido, darle a la gente esa posibilidad de que cobre algo, pero no lo transforme en una jubilación porque nos estamos haciendo la frazada corta. Digo, no te puedes, va a estallar en un momento. Hoy está estallando, ¿no? Hoy escuchaba esta mañana, bueno, ¿cuándo van a activar la producción? ¿Cuándo va a ocurrir esto, que yo esté mejor? Sí. Es como que el día a día agobia y eso tiene una respuesta hoy. Y nosotros la respuesta es estar en todo lo que se pueda. Vos me lo planteabas recién, María Silvia, los préstamos y créditos que van a haber de la mejor manera posible, es para eso. Es para que la gente tenga ese circulante, esa plata para invertir, para generar ese círculo virtuoso. Ahora, va de la mano lo que haga la nación. Porque si vos, por ejemplo, ahora, por un lado te dicen no vamos a aumentar los impuestos, pero liberan totalmente la competencia y hacen que vengan los insumos de afuera, digo, ¿qué pasa con ese productor local, con ese pyme local? O sea, ese es el tema de que no es una cuestión, si no sabes manejar el tema de que la inflación nos está partiendo y el poder adquisitivo, bueno, no es decir, los asusto o los aprieto con el tema de abro la importación.
Parece que es más profundo que eso, ¿no? A nivel político, la última mía, cortita. ¿Se están produciendo algún... Siempre me plantea el cortito. Sí, no, cortita mi pregunta. Ah, quiero ahora decir. sí. Y tiene que ser cortita su respuesta. Bueno, como no, va a ser un gusto. No, digo, ¿se está planteando algún tipo de éxodo de Unión por la Patria o del justicialismo hacia las huestes de Orrego? ¿Hay gente que está en diálogo con ustedes? No son momentos, eso para nosotros en estos momentos no son las prioridades esos diálogos. Siempre hay una buena convivencia. Hoy tenemos una realidad, y cortito, que es prioritaria, que es la legislatura. Es decir, al ser minoría, predisponemos al diálogo. Y, ahí estaba apuntada la cosa. Y eso está, no sé si lo conozco usted también. Entonces digo, desde ahí... Un exintendente también. Por ejemplo. Entonces digo, el diálogo vamos a profundizarlo y si algo lo prioriza Marcelo es que va a tener siempre el diálogo, no importa el origen o de dónde venga. Así que hoy no es un tema que... Necesitan votos en la Cámara. Sí, pero necesitamos madurez, necesitamos que todos peleemos por el sanjuanino. Si eso... Los políticos no tienen amigos. En la política. Ah, menos mal. En la política. Me asustó, porque si no ya me quedaba afuera. Los políticos en la política no tienen amigos. No, digamos que son amistades circunstanciales, en todo caso. Por una cuestión medio tóxica y medio tóxica, entre también. tóxica e interesada. Bueno, lo tóxico tiene mucho que ver con el interés a veces. Claro, sí, está bien. Pero me parece que sí, pero yo creo que el diálogo va a estar siempre. Fabián Martín también se está manejando con mucho criterio y esperemos del otro lado tener lo mismo, ¿no? Porque están los sanjuaninos en el medio. Acá no se trata de que nos ganen la próxima elección o que nosotros continuemos, se trata de que vivamos mejor. Ya cambio de paradigma. Si la política no resuelve los problemas de la gente, ¿para qué diablo está la política? Entonces todos vamos a caer en esa bolsa. Entonces digo, tenemos que hacer las cosas bien, generarle la mejor manera de vivir a la gente y la gente no le importa si el resultado se lo da de un color o otro de otro. Necesita respuestas y hoy más que nunca, así que en ese camino estamos. Gracias, Colombo, muy amable. Al contrario, gracias, Un pero sobre abrazo. todo a usted, María Silvia. Gracias.